Desde que tenía pocos meses ya, con rotuladores a destrozar las sábanas y luego desde entonces no, siempre desde pequeño Lekeitio, subía al Calvario, que es un monte muy bonito que se ve la vista de todo el pueblo, iba con una cajita de pinturas de cera y mezclaba los colores y la gente se quedaba alucinada al ver como que de repente que se hacía el verde con el amarillo, como solo tenía 5 colores tenía que hacer yo los colores. Y siempre he estado dibujando en clase también, en el colegio. Siempre, como mi apellido Ugartecha, era el último de la fila, entonces el profesor no me veía y solo dibujaba. En esa época estaba de moda Ten, la mujer perfecta, de Boderek, y era mi obsesión. Todos los libros están llenos de Boderek, con su triquini y sus trenecitas. Y ya tenía clarísimo, cuando era pequeño en el colegio que estudiaba jesuitas, nos ponían diapositivas de las misiones de los jesuitas en Gujarat, en la India, y entonces me dábamos mucha pena la pobreza del mundo y tenía como vocación, quería ser misionero y Velázquez a la vez. Luego quise ser psiquiatra, pero ya me dio mucha pereza tener que estudiar medicina. Yo creo que me pareció una época muy divertida porque son unos años de juventud de estudiante en Bellas Artes, que es una facultad muy diferente al resto, pues la típica idea que tiene la gente de Bellas Artes, con las personas vestidas más disparatadas y más bohemias, pero realmente tampoco la Facultad de Bellas Artes de Lejona me parece que tiene una calidad muy buena. Y me aportó algo, pero tampoco demasiado. Lo que sí me aportó es que me dio la vía para poder hacer performance y happenings que me gustaba, que me parecía algo muy interesante, muy divertido. Hice desde hacer de Montserrat Caballé cantando Barcelona hasta un performance con mi mujer, que nos conocimos haciéndolo con danzas africanas. Yo con una máscara africana haciendo en un patio muy bonito interior que hay en la Facultad de Bellas Artes, como en estilo romano, con 40 personas desfilando con una máscara amarilla que representaba el sol y yo con una falda de paja y con una máscara africana forrada en alambre por dentro que me hacía un daño horrible, bailando alrededor de una fogata hasta que la fogata prendió las ramas y tuvimos que apagarlas porque estuve a punto de perecer carbonizado. Estudié en la Facultad de Bellas Artes y hice la especialidad de audiovisuales y me gustó mucho porque aprendí cómo se hace un guión. Y yo creo que ha sido algo que en mis cuadros, o sea, que luego para mi carrera de pintor ha tenido importancia porque en mis cuadros hay muchas historias y hay mucha influencia del cine y también mucha influencia del cómic. Que mis cuadros son muy cinematográficos, entonces por eso me gustó estudiar, no hacer la especialidad de pintura, sino hacer la especialidad de audiovisuales. Y aprendí bastante en esa época. Por ejemplo, empezaba Alex de la Iglesia, estrenó su primera película y vino a la facultad y dio una conferencia porque era muy amigo de Pachi Urquijo, que era un profesor que teníamos bastante bueno. Y yo conocí a mi mujer en la Facultad de Bellas Artes, ella estaba llevando con un palé una cama en la que había un colchón que era una ficha de dominó, pero en vez de tener el 6 y el 6 o el 6 tenía el 6 y el 9, ¿no? Y entonces yo creo que fue lo que me enamoró de ella. Realmente empecé a hacer colas hace, no sé, igual cuando tenía como 17 años o 18 años. En esa época hacía mucho cómic con tinta y con tramas y empecé también a hacer colas, composiciones fotográficas. Pues cogía las revistas, el Hola de mi madre, por ejemplo, pues el típico artículo de una boda, y luego mezclando con mis revistas underground que tenía, pues de Star o Bésame Mucho o El Víbora, recortando fotos de personajes pues como del underground español, sobre todo como de la movida madrileña. Entonces colocaba esas caras en los cuerpos de los personajes de la Jet Set. Y siempre con bastante obsesión por la familia real. Como era un tema que sigue siendo, está prohibido, o sea, no puedes meterte con ellos, tenía mucho morbo jugar con ellos, sobre todo con revistas pornográficas. Pues me interesó, cuando tenía pues esa época, 18 o 19 años, descubrí la revista El Víbora y a raíz de ella el cómic underground americano. Pues Robert Crumb, Gilbert Shelton. Bueno, también ha sido muy importante en mi vida, desde pequeño, Tintín me ha gustado. Mi padre tenía toda la colección de Tintín y siempre la he leído y soy fan a pesar de esas críticas estúpidas que hay porque hiciera un cómic haciendo apología del colonialismo cuando era joven, que se dice que es un autor facha, lo cual me parece una soberana tontería. Pues me parece que es un dibujante de cómic que me gusta mucho como dibuja, me parece que es muy buen narrador. Y luego también pues el cómic belga, francés, Muñoz y Sampaio, unos dibujantes argentinos que dibujaban, luego el cómic barcelonés también, me gusta Nazario, que era un dibujante muy rompedor. Sí, todo ese mensaje corrosivo de los cómics que he ido leyendo durante mi vida y también no solo de los cómics, sino la literatura o el cine,
y los cómics que hice, sigue en mis cuadros, está igual de una manera no tan manifiesta como los cómics, que igual eran más agresivos, pero está todo ese sentido del humor y esa crítica irónica, está totalmente presente en mis cuadros. O sea, siempre hay algo como que deja a la gente, que no le deja indiferente, hay gente a la que le gustan y gente a la que le horrorizan, pero siempre hay una carga crítica sutil, pero bastante importante. Justo cuando me habéis dicho que ibais a venir, he estado buscando en unas carpetas que tengo, he encontrado algunos de los cómics que hice. Recuerdo un festival de cómic que hicieron durante unos pocos años en Guernica. Hicieron uno de los certámenes de ese festival de cómic, estuvo dedicado a la revista El Víbora, y entonces vinieron todos los dibujantes y yo hice un cómic que publicaron allí, basado en el personaje de Makoki, que me encantaba, de Gallardo y Mediavilla, pues utilizando todos sus personajes de Makoki, Cuco, Emo, o si no, cómics sobre el Bilbao de la época, que era el Bilbao que les gustaba mucho a los directores de cine, que ahora dicen que la ciudad está más bonita, pero que ha perdido mucha gracia a nivel cinematográfico, a nivel de cómic, pues como retrataba cómo era el casco viejo. Había un bar muy famoso en esa época en Bilbao que se llama El Gahueco, que era como un baño gigantesco de azulejos muy divertido y que estaba pues todo el underground y toda la marcha. Entonces yo ambientaba mis cómics en estos sitios y me gustaba mucho el blanco y negro con tinta china, con la plumilla, que sigo utilizando en mis cuadros también, la plumilla, siempre nunca utilizo el Rotring. O también hacía cómics pues, sobre personajes de rock como Rolling Stone. Yo creo que a nivel musical sí que hubo en esa época en el País Vasco el fenómeno del rock radical vasco, que fue un movimiento musical bastante importante, con buenos grupos y buenas letras, y muy divertido también, ¿no? Y muy reivindicativo, no solo a nivel de política nacionalista, sino también a nivel de crítica social. Y la ciudad en esos momentos, hasta hace poco vi la película El Pico 1 y El Pico 2, que están ambientadas en Bilbao en esa época, y es alucinante porque está todo negro. Hay una imagen desde el puente del Arenal que se ve todo el Arenal, el Ayuntamiento, la Plaza Nueva, todo estaba negro, era como una especie de un Berlín apocalíptico, parecía que había habido una guerra nuclear en la ciudad. Y yo creo que la ciudad era, desde luego, mucho más divertida que ahora. Y mucho más, ahora es una ciudad que es muy bonita y muy europea y muy sofisticada, pero es aburridísima. Yo creo que la ciudad está más aburrida intelectualmente, a pesar de que el fenómeno del Guggenheim, que yo creo que turísticamente es más importante, pero a nivel cultural la ciudad pues igual ha perdido esa parte de inspiración. Igual ahora con esta crisis horrible, en breve empezamos a ver otra vez la ciudad, las ratas que empiezan a salir de las alcantarillas, y empieza a coger también un poquito de gracia underground, no sé. Entonces yo lo que intento hacer en los cuadros es esta realidad tan caótica y convulsiva que tenemos, es destruir, ¿no? Y dejar las cosas pero en ruinas, pero con la belleza de la ruina, como la que puede tener el Foro Romano, puede tener el Acrópolis ateniense, pero con edificios que actualmente no están en ruinas, como es la Basílica de la Almudena, ¿no? Que por cierto ha terminado como hace poquísimos años, ¿no? O el Palacio Real. Entonces es destruir y luego reconstruir de una manera, a través de, por ejemplo, a través de reconstruir las ciudades a partir de los edificios de las favelas de Río de Janeiro, o a partir de edificios imaginarios que creo con furgonetas, que son las furgonetas que utilizan los surfers para viajar por el mundo en busca de las tormentas. O sea, reconstruirla de una manera, desestructurar la realidad arquitectónica y reconstruirla de una manera lúdica y irónica. El gran protagonista de mi trabajo es la arquitectura. O sea, hay presencia humana como pues, en este cuadro, o sea, siempre hay, pero el protagonista es la arquitectura. Mi manera de posicionarme sobre la situación que estamos viviendo, me parece más interesante hacerlo rompiendo edificios clásicos, edificios muy respetados, que sacando personas muertas o personas destrozadas por bombas. Me parece que tiene la misma carga poética y no es tan duro y tan horroroso como esas imágenes que estamos viendo continuamente en la televisión de refugiados y de gente destrozada y terrorífica, que la gente se acostumbra a eso, pero es que yo no me acostumbro, aparte que no me gusta utilizarlas. Prefiero destruir palacios.